continuar con la siguiente presentación del doctor Robert Blaker, licenciado en Economía por la Universidad de Yale, maestro y doctor en Economía por la Universidad de Stanford. Tiene estudios de posgrado en Economía por parte del Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México. Profesor en Economía de la American University, donde imparte cursos sobre economía internacional, macroeconomía y la economía política. Sus líneas de investigación son teoría macroeconómica heterodoxa, macroeconomía de las economías abiertas, crecimiento y desarrollo, economía de Estados Unidos y México, entre otras líneas que él tiene. Con ustedes, el doctor Robert Blaker, relación México-Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio y más allá. Muchas gracias y buenos días a todos. Quiero empezar por agradecer muchísimo a la Facultad de Economía, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía, todos de la UNAM. Y es un gran placer estar aquí con muchos amigos y compañeros muy buenos desde hace muchos años. Y en particular también quiero agradecer especialmente a Rolando e Ignacio, quienes personalmente me invitaron y hasta insistieron en que yo viniera a pesar de que ya tenemos exámenes finales en mi universidad. Ahora yo voy a hacer la cosa terrible que Tom Pally no quiso hacer, es tratar de dar mi ponencia en español. Espero que no sea demasiado terrible para ustedes. Y además creo que es muy conveniente que mi ponencia sigue la de Tom, porque en realidad él nos ha dado un enfoque muy amplio sobre los temas que yo voy a discutir como un estudio de caso, un case study, ¿no? del paradigma neoliberal, el cual es el Telecán, el famoso Telecán, el cual, como todos ustedes saben, este año celebra su 20º aniversario, 20 años, 20º aniversario. Bueno, entonces me dieron hasta el título de la ponencia, Relación México-Estados Unidos, TLC y más allá. Ahora, yo supongo que todos los participantes aquí conocen bien el marco del Telecán y sus reglas y todo eso, y no necesito detenerme en eso. Y entonces el esbozo que voy a seguir es el siguiente. Voy a tocar realmente 5 temas con respecto a la relación entre México y Estados Unidos. Primero, su grado de integración económica, su integración regional, es decir, bilateral el uno con el otro y global con el resto del mundo. Voy a tocar el tema de la convergencia o falta de convergencia en sus ingresos por cápita, sus salarios y productividad. Tercero, voy a enfocarme en las industrias que producen bienes comerciados, tradable goods, particularmente las industrias manufactureras con respecto al empleo. Y ustedes que tienen buenas memorias y se acuerdan de las promesas del presidente Salinas aquí y de los presidentes Bush y Clinton en Estados Unidos, se acordarán de que hubo grandes promesas respecto a convergencia, de que México se hiciera un país de primer mundo, de que el Telecán crearía tanto empleo en México que ya no hubiera migración y todo eso. Y vamos a ver qué pasó, además de que los salarios iban a crecer tanto en México que los obreros ya no tendrían motivo por migrar. Y finalmente, muy brevemente, voy a abarcar un poco del tema de políticas macroeconómicas que también discutió Tom en los dos países. Bueno, es cierto que en los 20 años en que el Telecán ha estado en vigor,
las dos economías de Estados Unidos y México se han hecho más profundamente integrados. Vemos esto, por ejemplo, en un artículo que publiqué en 2009 en World Development, la revista, con un modelo de crecimiento mexicano, controlando por otras variables el crecimiento del PIB mexicano. Es una función del crecimiento de Estados Unidos en su PIB. Y además voy a mostrarles en un momento que si vemos los índices de producción industrial en los dos países, que tienen una correlación mucho mayor después de Telecán y después de la crisis del peso. Pero también vamos a ver que el promedio del crecimiento del PIB y también del crecimiento de la producción industrial hayan sido mucho disminuidos en ambos países a partir de 2001. Y en ese sentido, el proceso de integración regional fue muy ventajoso para México en un breve periodo entre más o menos 1994 y 2000, a principios de Telecán, pero se ha convertido en un proceso en general desventajoso en los últimos años. Y en un trabajo nuevo que he escrito con mi colega Carlos Ibarra de la Universidad de las Américas Puebla, mostramos que el crecimiento de México, que en promedio es solamente de 2% por año entre 2001 y 2010, es igual a una tasa de crecimiento que mantiene la balanza de pagos en equilibrio para México, es decir, que respete como una restricción externa, pero la restricción externa es muy grave, muy dura, por un lado porque la economía de Estados Unidos, el primer mercado de exportaciones en México, crece más lentamente, y por otro lado la gran intensificación de la competencia desde China. Esta gráfica muestra las tasas de crecimiento anuales de México y Estados Unidos desde 1980, y ven que antes del Telecán no hubo mucha relación, y después del Telecán y después de la crisis del peso, naturalmente después de la recuperación de esa crisis, la correlación es mucho mayor, y que México sufrió un choque muy grande en 2009. Sabemos por Jaime Ross y muchos otros que el resultado en México fue mucho peor de lo que fuera necesario por la falta de políticas contracíclicas adecuadas, pero de todos modos el choque externo que México recibió de Estados Unidos fue bastante grave. Y estas son las tasas de crecimiento de los índices de producción industrial en los dos países. Los datos son mensuales, pero son tasas de crecimiento de 12 meses, es decir, en cada mes el crecimiento desde 12 meses antes. Entonces son tasas anuales, pero con datos mensuales. Y también en esta gráfica ven que la correlación en estas tasas de crecimiento fue solamente de 0.23 antes del Telecán, y aumentó a 0.59 después de 1924, pero si eliminamos los años de la crisis del peso y empezamos en 1997, la correlación llega hasta 0.83. Es decir, que el ritmo de la producción industrial en México se ha convertido en ser muy dependiente del ritmo del mismo en Estados Unidos. Y además, fíjense que a fines de los años 90, el crecimiento no fue tan mal, alrededor de 5% anuales.
y si vemos los años de entre 97 y 2000, los promedios de crecimiento industrial eran más o menos iguales en México y Estados Unidos, 5.picos%. Pero en el periodo desde 2001, en ambos países el promedio de las tasas de crecimiento ha bajado a alrededor del 1%. Es el estancamiento a que se refería Tom Palley en ambos países. Y esta disminución del crecimiento empieza antes de la crisis y no ha habido una recuperación. Bueno, con respecto al segundo punto, desgraciadamente, la convergencia que pronosticó el presidente de esta república desde hace 20 años no ha ocurrido. Y como van a ver en las cifras en la siguiente pantalla, no hay ninguna evidencia de convergencia ni en el ingreso por cápita ni en la productividad laboral con los niveles de Estados Unidos a partir de 1994. Y esta gráfica muestra razones de México a Estados Unidos, es decir, cada variable de México como un porcentaje de la misma variable en Estados Unidos. Si hubiera convergencia absoluta, el porcentaje sería 100%. Y las cifras son de una fuente muy confiable, los famosos Penn World Tables, la última versión 8.0, que ahora no está mantenido en la Universidad de Pensilvania, sino en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, creo. Pero de todos modos, los datos más recientes y actualizados, y ven que en México, y como también esto comprueba lo que decía Tom, que durante la época de la sustitución de importaciones y ese régimen de crecimiento virtuoso, del círculo virtuoso, México sí acercaba a Estados Unidos, sí hubo convergencia relativa entre 1950 hasta alrededor de fines de los años 70. Durante la crisis de la deuda en los años 80 y también la crisis del peso en 95-96, ven unas bajas notables en estas razones, pero a partir de entonces no se observa ninguna recuperación. Y esto es en realidad bastante triste que para el último año, con datos 2011, las proporciones de México a Estados Unidos para dos de las variables de productividad quedan por debajo de 1950 en comparación con Estados Unidos, es decir, y el ingreso por cápita, más o menos, México ha regresado a donde estaba, relativo a Estados Unidos en 1950. Y la razón por esta falta de convergencia no es difícil de encontrar, reside en el lento crecimiento promedio de la economía mexicana durante el periodo de la liberalización comercial, desde no solamente el Telecán, sino fines de los años 80. A partir de entonces, el promedio, la tasa promedio de crecimiento es menos de 3% anual en comparación con 6% en la época del milagro mexicano. Y también, desgraciadamente, si vemos los últimos años, más o menos los dos sexenios de Fox y Calderón y el primer año de Peña Nieto, la tasa anual de crecimiento del PIB en México, promedio para estos años, es el más bajo de una muestra muy amplia de los países emergentes. Ven China con 10%, India con 7%,
Chile con 4%, México con 2%. Si quieres evidencia de un paradigma que no tiene éxito, aquí es. Y también para esto saqué datos de un estudio internacional que utiliza un método semejante para todos los países, y también está en la Universidad de Groningen. Todos estos datos son disponibles en el Internet fácilmente y gratis. Comparé aquí la tasa de crecimiento promedio de la productividad de trabajo en el sector manufacturero en México y todos los otros países latinoamericanos y asiáticos en la muestra. Desgraciadamente los datos solamente llegan a 2005, pero ven que a pesar de, o tal vez a causa de, el modelo de liberalización y el modelo neoliberal y todos los tratados de libre comercio, México no ha alcanzado un mayor ritmo de crecimiento de productividad. Ahora, ¿qué ha pasado en el comercio internacional? Naturalmente, un acuerdo de libre comercio debe promover el comercio, ¿no? Esa es su meta primera. Y observamos que en los primeros 6 o 7 años de Telecán, sí hubo un gran aumento en el comercio bilateral entre México y Estados Unidos hasta el año 2000. Pero a partir de entonces vemos una inversión, una vuelta más bien un enfoque global y menos regional del comercio entre los países. Y un factor importantísimo en esto es la llegada de China, cuando se hizo un miembro de la OMC en 2001, y entonces aumentó dramáticamente su penetración de los mercados de todos los países de Telecán, de Estados Unidos, México y Canadá. Y hay un artículo muy bueno reciente de Enrique Dussel-Peters y Kevin Gallagher en revista CEPAL el año pasado, donde llaman China el huésped no invitado al Telecán. Y ya van a ver su impacto a continuación. Entonces, este cuadro muestra la competencia entre México y China en el mercado de Estados Unidos. Los números en la parte de arriba son porcentajes del total de importaciones estadounidenses no petroleros, y en la parte de abajo hay tasas de crecimiento de cantidades reales, es decir, valores ajustados por la inflación. Y ven que entre 93 y 2000, al principio de Telecán, la participación de México en las importaciones estadounidenses casi dobló, y la de China también aumentó, pero México se mantenía en primer lugar en esta competencia, y ambos crecían a ritmos muy altos, 25% anuales para México y 23% anuales para China. Pero entre 2000 y 2007, la participación de México en el mercado estadounidense se estancó, quedó alrededor de 11%, mientras la participación de China más de dobló hasta casi 20%, y las importaciones estadounidenses provenientes de China siguieron creciendo 20% por año en términos reales por estos años, mientras las de México solo crecían a 5.6%. Ahora hay unas pequeñas noticias buenas para México en los últimos 6 años. Entre 2007 y 2013, la participación de México ha vuelto a crecer en Estados Unidos, y el crecimiento de México y China en estas importaciones son más o menos iguales
alrededor de 4%. Si vemos el otro lado, el comercio de México, el comercio exterior de México, la parte de arriba muestra las exportaciones por país de destino y la parte de abajo muestra las importaciones por país de origen. Y ven que desde luego Estados Unidos ha sido el mercado más grande para México desde hace muchos años, pero la participación de Estados Unidos aumentó de 69% en el 87, al 83% en 93, hasta alrededor del 90% en 2000, 88.7%. Pero ha bajado. Desde entonces, México ha logrado en cierta medida diversificar los destinos de sus exportaciones. No suficientemente, creo, para México, porque México sigue teniendo casi 80% de sus exportaciones en Estados Unidos. Pero ha habido un poco de diversificación. Pero lo más dramático, los cambios más dramáticos son en las importaciones mexicanas. La proporción de Estados Unidos ha bajado de alrededor de 3/4 a como una mitad, mientras la parte de China ha aumentado 10 veces, de 1.7% a 16%, y de otros países asiáticos también ha aumentado. Y esto ha significado un cambio en el modelo de la inserción mundial económica de México, porque el modelo original, por ejemplo, de las maquiladoras, era de que México iba a importar bienes de capital y bienes intermedios de Estados Unidos, hacer ensamblaje y vender los productos a Estados Unidos. Ahora, México obtiene una proporción disminuida de los insumos de Estados Unidos y una gran proporción más desde China y otros países en Asia, pero sigue vendiendo casi solamente en Estados Unidos. Ya no es un modelo así de dos lados, sino como un triángulo. Y verán esto también a continuación en los balances comerciales. Es decir, que lo que vemos en estas cifras de la composición del comercio de los dos países es que hubo un proceso de profundización de la integración regional en América del Norte por algunos años a fines de los años 90. Pero a partir de entonces vemos más bien desintegración regional e inserción más bien global, y especialmente con Asia, en todos los países. Ahora debemos pensar en por qué la integración norteamericana, que en cierta medida sí se ha logrado, no ha generado una dinámica más sostenida. Y nada más apunto a algunas cosas que podemos discutir. Ninguno de los tres países adoptó las políticas complementarias que hubieran sido necesarias para hacer la región que fuera más coherente y competitiva. No hubo suficiente inversión, por ejemplo, en la infraestructura, en la educación, especialmente la científica. No hubo suficiente asistencia para los ajustes que tenían lugar. Y además, el TELECAN concedió preferencias arancelarias a los tres países en los mercados de cada uno. Pero en la medida en que todos los países han firmado otros acuerdos de libre comercio o han participado en el proceso de la OMC, que ha bajado los aranceles en general, es decir, los de Most Favored Nation, no sé cómo decir, nación más favorecida. Entonces, el significado de estas preferencias ha bajado y no es lo que lo que pensaba cuando se firmó el tratado.
Bueno, además, los países no han entendido la necesidad de que para ser dinámicos en las exportaciones necesitan mantener tipos de cambio competitivos. Todos los tres países en ciertos periodos han permitido que sus monedas aprecien a niveles que hacen que sus exportaciones no son tan competitivos. Y por estas razones y otras, las industrias estadounidenses y canadienses, con las cuales México quería y intentaba integrarse, iban desapareciendo y se fueron de América del Norte. Y México se quedó con menos industrias norteamericanas y gringas con las cuales integrarse. Esta gráfica muestra los tipos de cambios reales de los tres miembros de Telecan, pero son medidos no estilo latinoamericano, sino estilo de Fondo Monetario Internacional. Un índice más alto significa una apreciación real de la moneda. Entonces ven, por ejemplo, la depreciación del peso en la crisis de 94-95, pero después el peso aumentó hasta que para 2001-2002 el peso estaba en un nivel todavía más alto que en 93-94. En el mismo periodo, durante Clinton y principios de Bush II, Estados Unidos tenía la política del dólar fuerte, que permitió que el dólar subiera también hasta un nivel totalmente no competitivo para las industrias. Y fue precisamente en esta época cuando vimos una disminución en el dinamismo de las industrias en América del Norte, en todos los países. Excepto Canadá, que es más o menos el opuesto de Estados Unidos. El dólar canadiense fue muy alto al principio de su tratado de libre comercio con Estados Unidos en 89, luego depreció mucho hasta 2002 y Canadá se hizo más competitivo por un pequeño periodo, pero después ha subido mucho porque especialmente por las exportaciones de recursos naturales de Canadá durante una época de precios muy altos. Y esto me acuerdo de otra cosa de que hablaba Tom Pally, de que en este ambiente que él describió del modelo neoliberal, con los obreros, los trabajadores en la caja, en el medio, ¿no? ¿Por qué están en competencia para los trabajos, para el empleo? ¿Por qué dependen tanto de estas? Es por la falta de pleno empleo y crecimiento rápido en los tres países. Si hubiera pleno empleo en América del Norte en general, no hablaríamos tanto de si esto gana o ese gana. Para México, estos son tres medidas del valor real del peso, también el tipo de cambio real invertido. Y uno en verde es el índice multilateral que vimos antes, en azul un índice bilateral con Estados Unidos e interesantemente en rojo, naturalmente, un índice bilateral con China. Y ven que en esta